¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin, precio actual $37,400. Para comenzar esta nueva semana hemos visto cierta volatilidad para el precio con sus respectivos altibajos y estos vienen siendo provocados a causa de noticias. Estas noticias, como nosotros lo hemos venido estudiando y especulando durante las últimas semanas, desde que comenzamos a ver las noticias sobre rumores de aprobaciones de ETFs al día de hoy, no hay nada aprobado y el mercado aquí siguiendo teniendo esta volatilidad y lamentablemente lo que estamos viendo es simplemente un juego psicológico por parte de los grandes. Si nosotros vemos esto para comenzar este análisis, esto fue esta mañana, por ejemplo. $4,000 millones a cambio de paz, vale la pena. Por allí Binance tenía cierta demanda en la cual ahora pues le están diciendo de que se la van a retirar si pagan una multa equivalente a $4 billones. Y si nosotros vamos a ver lo que ha estado sucediendo esta tarde, dice, última hora, la SEC ha acusado al intercambio Kraken de operar como una bolsa de valores no registrada al ofrecer 16 valores criptográficos. Si no se entiende cuando dices 16 valores criptográficos, son 16 criptomonedas como Solana, Cardano y Algorand. No voy a mencionar las demás. Pero imagínense, le sacan acá una positiva, la cual estuvo haciendo altibajos durante el transcurso de casi todo este día, y después se viene esta. Y esto es únicamente el comienzo. Y si usted no entiende a qué me refiero como el comienzo, esta mañana estuve subiendo un análisis donde dice, Bitcoin subirá a $100,000 con un signo de pregunta si existe o no la probabilidad de subir hacia aquel nivel en un mercado alcista. Aquí yo sé que quedó bastante largo ese video, quedó casi de 25 minutos, era algo que yo no me lo esperaba tampoco que se extendiera tanto. Pero allí les estaba haciendo yo un comentario, también en el análisis del día de ayer, de que la mayoría de gente está clamando de que se vengan los ETFs, pero no se dan cuenta de que al venir los ETFs, estos les van a venir a dar en la madre a la mayoría de criptomonedas o proyectos por debajo de Bitcoin y de igual manera a los exchange que conocemos nosotros al día de hoy. Entonces los exchange van a tener problemas cuando se vengan esas regulaciones. Entonces, si se vienen esos ETFs, no voy a mencionar en este momento las empresas quienes quieren tener dichos ETFs en su dominio, digamos de esa manera, pero no quiero salirme mucho del tema. Esos le van a venir a dar en la madre a casi todo. Entonces se van a venir las regulaciones y ellos como siempre van a estar tomando el control del mercado cripto, como lo han hecho con los demás mercados. Entonces no quiero salirme del tema. Nosotros deberíamos de tener libertad de expresión. Pero esa es la realidad y es lo que la mayoría no ve. Yo sé que anda bastante FOMO entre la mayoría de personas, el inversionistas ya sean nuevos o inversionistas pequeños, como usted lo quiera llamar. Pero anda bastante FOMO en el mercado. Lamentablemente esos ETFs yo no lo veo como algo positivo. Que tienen bastante liquidez para impulsar el precio de Bitcoin en el tiempo a niveles que uno quizás no se puede imaginar, 100,000, 200, 300,000 dólares. Es muy probable, pero no al momento o de la forma que uno se lo espere. Porque ellos van a comenzar a comprar Bitcoin simplemente para acumularlo y tenerlo ahí de refugio de valor. Ellos, los Bitcoins que vayan a estar comprando, poco a poco, ellos no los van a vender. Ahí tienen ustedes el JP Morgan, que no recuerdo si fue a finales del año pasado o fue a comienzos de este año 2023 cuando comenzaron a sacar por allí de que estaban solicitando también la aprobación de un fondo basado en Bitcoin. Yo creo que ya nadie se recuerda de eso. El JP Morgan va a estar comprando Bitcoin cuando se lo lleguen a aprobar, pero para tenerlo como un refugio de valor. Ellos no van a vender Bitcoin, ellos van a comprar. Cada vez va a haber menos Bitcoins y cada vez de igual manera va a ser más escaso y más difícil de poder adquirirlos. Entonces, esto es un canal educativo y desde el momento que nosotros partimos desde un punto educativo, yo estoy obligado en explicar todo esto, independientemente si usted esté de acuerdo o no de la forma que yo veo las cosas, pensando en un futuro no muy lejano. Y si nosotros continuamos viendo acá en el gráfico diario de Bitcoin, hemos visto casi subir a $38,000, pero no los ha tocado todavía. Si nosotros vemos esta información, esto lo estábamos aquí hablando en el análisis del día de ayer, en el análisis anterior,
que había cierta liquidez un poquito más arriba de los $38,000, la cual habían retirado en un volumen significativo de cómo se veía desde allá por el día viernes. El día de ayer quitaron bastante liquidez. Y si nosotros vamos a dar una actualización actualmente, aquí nuevamente viendo la liquidez promedio de la última semana, lo que nosotros encontramos es esto, miren. Ni siquiera el precio de Bitcoin ha tocado $38,000, por lo menos 37,600, 37,700. De un exchange a otro puede variar dicha información de la acción del precio que pudo haber tenido el precio. Y si nosotros vamos a ver cómo se veía, al menos el día de ayer, estaba un poco amarillento. Aquí, nada. No hay nada. Han quitado dicha liquidez y como se lo vine comentando durante los últimos días, esa liquidez de la parte superior las ballenas la van a utilizar como un tipo de imán para seguir sosteniendo al precio de Bitcoin hasta donde puedan. Entonces, solamente se aproxima el precio de Bitcoin, quitan dicha liquidez. ¿Por qué quitarán dicha liquidez de las ballenas? Porque a veces únicamente las ballenas ponen y quitan liquidez para realizar este tipo de movimientos como vemos aquí. Porque sin embargo nosotros vemos esta mañana, por ejemplo, que vimos, esto se ve mejor reflejado en un gráfico de 1 hora, por ejemplo. Miren, esto. Esto se llama manipulación del mercado. El precio de Bitcoin subiendo, de pronto se viene un hachazo y vuelve a subir. Estas mechas, eso se llama manipulación en el mercado. Simple. Y si nosotros vamos a ver los mapas de liquidez, han quitado la totalidad, bueno, casi la totalidad de la liquidez que nosotros pudimos estar visualizando durante los últimos días. Entonces, si no se entiende, las ballenas a veces ponen liquidez y de esa forma pues comienzan a hacer liquidaciones en el retailer, en el inversionista pequeño. Y después cuando el precio se está aproximando a dichos niveles donde había la liquidez, ellos simplemente la quitan. Y así ellos ponen una excusa para ir a liquidar al inversionista pequeño. Si nosotros vamos a ver ahora qué está pasando en un gráfico de entre 4 horas al gráfico diario. Como yo se lo vine comentando durante los últimos días, y para eso sí tenemos que irnos nuevamente acá a ver la liquidez acumulada durante el último mes. Aquí no he revisado si ya la quitaron. No, aquí continúa este volumen. Esto es lo que yo les he venido comentando durante los últimos días. Que en mi caso, alguien que se quiera arriesgar, bueno, yo creo que por aquí hay varios que ya se arriesgaron, porque antes de haber visto este movimiento aquí cayendo a los 34,800, perdón, yo les había hecho un comentario cuando estábamos por acá de que si barrían la liquidez que estaba por los 34,800, a partir de ahí alguien podía realizar una compra. Si alguien llegó a algún punto donde yo mencioné eso en un análisis allá hace unos cuantos días atrás, pues en este momento tendría que ir ya en ganancias. Pero yo les hacía el comentario, pero si el precio de Bitcoin continúa cayendo de ahí, tiene que ir ya consciente antes de realizar dicha compra. Ya si va en verde, pues excelente. Pero si nosotros vamos a ver esto, en mi caso, ojito, esto es personal. Yo estoy esperando esto. En algún momento si pueden ir a recoger dicha liquidez o al menos como mínimo aproximarse. Ya ahí es donde al menos en mi caso comenzaría nuevamente a comprar. Independientemente si hasta allí se detiene el movimiento o continúe cayendo, pero esa es mi zona. Ya como le menciono, si alguien quiere comprar aquí donde está, las decisiones son personales, pero en mi caso no. Si nosotros hablamos del mercado de los futuros, entonces en un gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Bueno, lo que nosotros podríamos hacer, pues aquí nosotros tenemos o pareciera esto que está haciendo un hombro, cabeza, hombro. Si nosotros vemos esto, hombro, cabeza, hombro. No está confirmado todavía. Pero si en dado caso este hombro, cabeza, hombro se pudiese confirmar, allí cada quien podría tomar una decisión si abrir un short o no, aunque el short ciertamente tiene riesgo por el simple hecho que nosotros hemos visto de que media vez sale liquidez en la parte superior, de pronto el precio llega hasta esas zonas como casi fuera un imán. Entonces por esa razón operar en short en este momento sí tiene altamente riesgo. Entonces las decisiones son personales, pero en este posible hombro, cabeza, hombro del gráfico de 4 horas, esto no está confirmado. Y para confirmar el hombro, cabeza, hombro,
Por lo menos nuevamente el precio debería de perder este promedio de los $36,500 en una aproximación. Algo que si nosotros vemos esta mañana únicamente ha dejado esas dos mechas allí para ir a liquidar a los que se estaban posicionando sobreapalancados en long, por lo menos entre los 36,900 a los 37,200 aproximadamente. Y aquí nosotros vemos dicho equivalente. Si nosotros vamos a continuar viendo qué está pasando con la divergencia del gráfico diario, en el gráfico diario, como nosotros lo hemos venido estudiando durante los últimos días, al menos en mi caso, con lo que yo he aprendido en el mercado, independientemente si se cumple o no, pero si nosotros nos ponemos a estudiar el mercado, y nos ponemos allí a estudiar teorías, ya sea análisis chartista, teoría de Charlie Down, teoría de Down, está la de Jesse Livermore, está Wyckoff, están otras por allí. Desde el momento que nosotros estudiamos cualquier cosa sobre mercados financieros, nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados. Y en mi caso, en el gráfico diario, esta divergencia bajista se cumpla o no se cumpla, porque en este momento no se está cumpliendo. Simplemente el precio continúa en el mismo promedio que hemos visto durante los últimos días. Capaz, y si pongo el perfil de volumen, es muy probable o en este nivel me vaya a estar saliendo el mayor volumen acumulado durante los últimos días, o simplemente aparezca aquí arriba. Vamos a ver. Yo indicadores casi no utilizo. Ustedes saben muy bien esto. Si nosotros vemos, aquí es donde lo tenemos, mire, aquí, justamente, y aquí comienza. Simplemente son áreas que pueden considerarse utilizando este indicador simplemente como soportes o resistencias. Pero en este momento, con la cantidad que hay, no es mucha. Eso significa de que lo que ha estado haciendo el precio de Bitcoin es que no ha tenido una cotización significativa en esta área de precio de entre los 35 a los casi $38,000. Es pequeño y esto también lo vemos reflejado en el volumen acá. No tenemos mucho volumen. El precio de Bitcoin, después de que subió a los $35,000, nosotros vemos que después de que continuó subiendo, el volumen ha ido descendiendo. Entonces, y eso es lo que nosotros hemos venido viendo durante los últimos días. El precio está subiendo sin volumen y si va subiendo sin volumen, ¿cómo validamos si el movimiento alcista es real o no? Entonces, ahí queda la duda. Y si usted no tiene duda, usted no ha aprendido nada tampoco. Ni yo tampoco. Si nosotros no tenemos duda, entonces nosotros siempre en el mercado nunca vamos a saber realmente hacia dónde va. Y ahí es donde nosotros tenemos que especular en ver la mayor probabilidad qué es lo que podría seguir haciendo el precio, ya sea precio por volumen y manipulación de lo que pueda haber en el mercado. Y la manipulación puede venirse por rumores de noticias, así como ha venido durante los últimos días. Le sacan las noticias de que van a aprobar tal día el ETF, se llega ese día y le vuelven a sacar otro día. Entonces, yo creo que ya poco a poco la gente va comprendiendo esto y eso sí me alegra mucho. Porque al finalizar la semana pasada, por ahí vi ciertas noticias que decían sobre la aprobación de un ETF en Ethereum, al mercado le valió madre. Ya simplemente porque la gente no va a ser engañada todo el tiempo por los que han estado haciendo todo esto que hemos visto, al menos en este mes de noviembre. Así que yo espero que a usted este nuevo análisis les haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.